Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Turtle Capital, serie donde muestro mi cartera y su evolución, con las compras, ventas, dinero invertido, tesis en profundidad y detalladas en cada vídeo, etcétera, etcétera. En el episodio de hoy tengo mucha información que daros, vamos a tocar muchas cosas que son clave. En concreto, primero vamos a ver la rentabilidad actualizada de la cartera. Lo vimos en el último vídeo, pero creo que es interesante ir viendo la evolución. Y ya os digo que esto va a ser un poco como una reacción en directo porque no miro casi la cartera realmente, la verdad, solo cuando hago estos vídeos. Y no sé si ha caído mucho, si ha subido mucho, más o menos sí por las posiciones. Pero quiero que sea más una reacción y que lo veamos todos juntos, ya que creo que es más divertido siempre que no caiga mucho. Después, también importante, en el último vídeo, para los que sois nuevos en esta serie, os recomiendo que vayáis a ver primero los capítulos anteriores para poner contexto a lo que estoy diciendo, pero vimos la tesis de Unfi, que está en cartera, y la tesis de Toya, que está en cartera. Entonces, en este vídeo actualizaré varias cosas, ya que Unfi ha presentado resultados del tercer trimestre y los veremos en detalle, y Toya no ha presentado, pero he podido hablar con el management, en concreto con el Investor Relations, con el de relación con inversores de Toya, y he podido preguntarle cosas para entender más profundamente la empresa, y creo que enseñaros la conversación es interesante porque no he visto ningún canal que lo haga básicamente, y así entre todos podemos conocer una empresa que es muy pequeñita y muy escondida de manera más extensa, ya que me faltaba información y creo que nos puede ser de utilidad. Y por último, si no era suficiente, no quiero alargar mucho el vídeo, pero de momento en este vídeo vamos a tocar un sector en el cual estoy decidiendo si invertir o no. Está muy deprimido, los que me seguís por Twitter ya sabréis cuál es, pero como digo, está muy deprimido a valoraciones mínimas históricas y creo que es muy interesante, y en concreto hay una empresa muy bien posicionada a precios que en mi opinión son muy bajos, que puede ser muy interesante. Así que lo vamos a ver también. Y si no da tiempo, los siguientes episodios sí que vamos a ver más el modelo de esta empresa y otras cosas que tengo pensadas. De hecho, si no estáis suscritos, para apoyar a este canal y todo este contenido que cuesta bastante de preparar, pues eso, os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejar un gran like, porque eso me ayuda mucho a continuar con este trabajo y este proyecto. Además, ya os avanzo que en las siguientes clases veremos esta empresa en profundidad que estoy hablando y decidiremos si invertimos o no. Y aparte de ver este nuevo sector, también tocaré Nagarro, una empresa muy famosa y que sí se han hecho muchas tesis, pero voy a enseñar o a calcular algunas cosas que nadie ha hecho nunca de momento con Nagarro, que yo haya visto, y que creo que nos pueden dar mucha perspectiva y entender lo que espera el mercado de esa empresa. Pero bueno, eso ya lo veremos, os recomiendo suscribiros y sin más, vamos a ver primero la rentabilidad de la cartera. Bien, pues aquí tenemos la cartera, ¿vale? Tenemos los valores, vamos a ver aquí en transacciones, como veis, no he hecho nada más, o sea, compré Toya a un precio que está en euros, pero eran a 6, en torno a 6, bueno, a lo que está hoy en día creo Toya. Si vemos aquí podemos ver aquí abajo que sí, que compramos aquí a 6 y sigue a 6, o sea, no se ha movido mucho. Y después tenemos Unfi, que ahora hablaremos de Unfi, pero bueno, ha presentado resultados, compramos con la bajada, que ya hablamos de la bajada, ¿no? En el último vídeo, pero compramos con esa bajada que cayó en torno a un 40% y ahora volvió a caer en torno a un 20-30 y está en torno a esos $20, ¿vale? Ahora me meteré más profundamente al tema de Toya, pero ahora vamos a ver simplemente la cartera. Entonces, aparte de esto, para ver un poco la rentabilidad, tenemos aquí el dinero invertido, que como vemos, pues sí que llegamos a los 53K antes de las bajadas que hemos vivido este año, sobre todo en la cartera personal. Sí que es verdad que hay muchos índices que lo están haciendo bastante bien. Y aquí tenemos la perspectiva de los últimos 3 años. O sea, al final, la gracia es que la tendencia sea alcista, por lo menos, que ha sido así. Y estamos ahora un poco en un rango lateral. Me parece curioso, ¿no? Cómo se frena justo en los 40, los 40.000 euros. Y cómo se frena también en los 53, ¿no? Es como si estuviéramos en un rango lateral. Entonces, bueno, aquí estamos en los 45. De momento el objetivo es buscar los 50 y luego ya 75 y luego ya 100. Ojalá algún día lleguemos. Yo personalmente sí que los últimos meses ya os dije que no estaba aportando mucho capital porque no tenía claras las posiciones y quería investigar más. Ahora ya sí que estoy 100% metido y voy a empezar ya a añadir capital mes a mes para que esto vaya
también subiendo. Dentro de lo que cabe voy a aportar lo que pueda. Pero bueno, al final mi intención, como siempre, es enseñaros todo lo que pueda, ser transparente y nada, para algunos será mucho, para algunos será poco, pero bueno, yo hago lo que puedo, tengo el dinero que tengo, así que nada más. Y bueno, para ver un poco la rentabilidad, vamos a verlo primero aquí en números, luego el gráfico. Tenemos la rentabilidad de 2023, que pues por el momento tenemos el TWR, que para los que no lo sepáis, esto es el cálculo para compararte con otros índices, ¿vale? Porque no tiene en cuenta en qué momento inviertes ese capital. Y luego tienes el MWR, que sí que tiene en cuenta, o sea, no es lo mismo añadir 1.000 euros cuando la cartera están mínimos que cuando están máximos, ¿no? Pero el MWR es, digamos, el más importante para ti como a nivel de inversor particular, pero si quieres compararte con otras cosas, con otros índices, pues tienes que utilizar el TWR, que es el que usan los gestores. Y como aquí intentamos batir al índice, pues utilizo el TWR. Aquí lo podemos ver en gráfico. Tenemos 2023, que bueno, ya lo vimos, la cartera no está yendo bien, la verdad, porque las principales posiciones que no han ido especialmente bien. Ahora estamos recuperando y componiendo una cartera que creo que puede ir muy bien los próximos 5 y 10 años. Por lo tanto, pues, sinceramente, no voy a mentiros, estamos en un menos 2, menos 3%, cuando el SP500 pues está en un 14%, o sea, está teniendo un año muy bueno, están tirando muchas empresas grandes. Y esto es así. Entonces las small caps también han ido recuperando, que este lila, este morado es el Russell 2000. Y después también tenemos el de Europa, el small caps, el amarillo, que sí que pues más o menos estaría un poco más como nosotros, ya que yo tengo mucha exposición a small caps europeas, por eso está el índice ahí. Así que este es un poco el resumen. No voy a meterme más porque quiero tocar otras cosas y no quiero que el vídeo dure muchísimo. Ahora ya quería meterme con UNFI. Han salido los resultados del tercer trimestre y la verdad es lo que esperaba, no han sido buenos, son malos, pero en línea con lo que ya habíamos visto en el último vídeo. O sea, la acción desde máximos ya lo vimos, bueno, lo podemos volver a ver aquí en el gráfico de la aplicación. Vale, lo que decía, la empresa cayó por los resultados del segundo trimestre, recuperó un poco, nosotros compramos aquí en 25, 26 y ahora ha vuelto a caer a 20 por los nuevos resultados, cayó en torno a un 20-30%, recuperó algo en ese día, pero bueno, sigue en esos mínimos. Entonces vamos a ver lo que está pasando. Estos son un poco los resultados. Voy a dar las conclusiones y algunas pinceladas de los temas más importantes. Recordad que si queréis ver la tesis completa, detallada que yo hago, tenéis aquí la página de Turtle Capital, que en este caso pues esta es la tesis de Toya, pero también tenéis la de UNFI aquí al lado. Podéis ir, tenéis el link en la descripción y ahí veis las tesis de manera gratuita, os podéis suscribir. Y así vais siguiendo tanto el canal como las tesis, si hay alguna que os interese en concreto, la podéis ver aquí, todo extenso, con el modelo, los gráficos, etcétera, etcétera. Yo aquí hago un poco un resumen y explico las cosas de manera más básica y más sencilla para todo el mundo, para el público en general. Pero bueno, ¿cuál es el problema que teníamos en UNFI? Que la empresa se había beneficiado mucho de la inflación por ese decalaje o diferencia temporal entre cuando compra el inventario y cuando lo está vendiendo. Porque con una inflación muy elevada, pues tú compras un inventario que vale 10, pero es que a la semana te vale 15, o te vale 12, o te vale más. Y lo estás vendiendo aprovechándote o beneficiándote mucho, en este caso, de ese decalaje y de esa diferencia de precios. Cuando ha habido desinflación, no deflación, sino que desinflación, es decir, una bajada del ritmo de la inflación, pasa lo contrario, que estás comprando una cosa que después vale menos, rápidamente. Por ello, ahora es un escenario complicado para esta empresa. Y esta empresa, pues al final ya reconoció que no estaba o que no había sabido anticiparse a esta desinflación y que no estaba entendiendo por qué le estaba beneficiando tanto esa inflación acelerada en los márgenes brutos, sobre todo porque es una empresa con mucho apalancamiento operativo y cualquier cambio en el coste de los inventarios, en el COGS, en el coste de los productos, pues afecta muchísimo a su rentabilidad, a su EBITDA y a su beneficio neto. Entonces, ¿qué ha pasado básicamente? Pues esto, que tenemos unas ventas que siguen creciendo, el top line sigue creciendo porque además es una empresa que es resistente a las crisis y que, aunque no crezca mucho, sigue creciendo.
pero pues tenemos una bajada del gross profit, del margen bruto, que afecta muchísimo al net income, que ha bajado un 90%. Entonces esto es muchísimo y le evita un 20% por ese apalancamiento. Y aquí ya lo vemos, lo que dice el propio equipo gestor, ¿no? Que siguen teniendo una proposición, penetración grande y siguen creciendo con la industria, pero que la rentabilidad está muy impactada por estos cambios y estas bajadas en el margen bruto. Entonces vemos como las ventas siguen creciendo, sobre todo el apartado de Supernatural. Yo, la verdad, a estos EBITDA ajustados, EPS ajustados, me gusta a mí calcular el mío porque hacen muchos ajustes y al final realmente no sabes lo que están tocando y lo que no. Por eso aquí hoy vamos a hacer un repaso del modelo de Toya, porque también lo he hecho por trimestres para que veamos qué está pasando. Que por cierto, para los que no lo sepáis, el curso de los locos de Wall Street de valoración y análisis financiero, que es el que yo recomiendo siempre a nivel personal porque lo he hecho varias veces y creo que es muy, muy valioso, pues ya está abierto. Entonces, nada, solo deciros que para aquellos interesados que ya os queríais apuntar, que estabais en la lista de espera o que os estáis interesando con este vídeo para hacer este modelo tan completo, ¿no? Que es todas las assumptions, todo el modelo completo con el P&L, el balance, el cash flow, luego la valoración, etcétera, etcétera. Todo muy completo, pues tenéis el link en la descripción. Y ahí os podéis apuntar si queréis realmente analizar empresas de manera tan profunda como lo que veis aquí. Porque yo el modelo que hice ahí, aunque está un poco retocado, es el que utilizo mi día a día y para mi cartera personal. Así que nada, solo quería comentar esto para avisaros que si os queréis apuntar ya hay plazas y son limitadas, por eso os lo avanzo. Pero bueno, los resultados. Yo he apuntado algunas cositas así en general. Lo que hemos comentado, el guidance sigue vigente, creo que lo van a conseguir. Es un guidance, una previsión de ventas de 30,1, 30,5 mil millones de dólares. En 9 meses llevan 22,85, o sea, van a crecer un 5, 6, 4%. Eso no hay problema. El problema está en esa pérdida o en esa perjudicación de la bajada de la inflación. Obviamente, cuidado, porque eso también nos permite tener una empresa que, no sé, vamos a suponer que vivimos otra vez la época de los 70, que hubo mucha inflación, luego se bajó, se pensaba que todo estaba bien y luego volvió a subir. Esta empresa, si hubiera ahora un repunte de inflación, también lo haría muy bien. Entonces, tener en cartera una empresa resistente a las crisis, que además lo hace bien en épocas de inflación, me parece un buen activo para tener y que haya una descorrelación con las demás posiciones. Eso me parece interesante. Pero bueno, la verdad es que esta desinflación le afecta bastante. Y pues este margen a 9 meses es del 86,1%. Me refiero al coste de los productos, que obviamente baja el margen bruto, que en 9 meses es del 13,8%. Y yo espero a 2023, pues eso, un 13,8%, algo similar. Después, pues poco más. Yo el EBIT lo calculo de una forma distinta. Aquí tenéis el que ellos presentan y el mío. Entonces, ellos daban un guidance a marzo del 23 de 715, 785. Y a junio ya lo bajaron a 610, 650. Ahora están en unos 630. Y en el Q3 han hecho 159 millones, que es un menos 18% trimestre contra trimestre. Es decir, respecto al tercer trimestre del año pasado. Entonces aquí he hecho un poco un modelo trimestral para que veamos dónde nos encontramos. Y básicamente el problema es ese, ¿no? Como vemos, quarter on quarter, la empresa sigue creciendo en ventas y creo que va a conseguir perfectamente las ventas que esperan. Pero pues el COGS, ¿no? El coste del inventario, pues es lo que está fastidiando mucho los resultados. Entonces vemos que desde el cuarto trimestre de 2022, este sube del 85,5 a actualmente el 86,7, que puede parecer poco, pero como digo, esta empresa, a la que cambias un poco este margen o este peso, afecta muchísimo la rentabilidad, porque, fijaros, solo este cambio ya ha dejado a la compañía este trimestre, este último, sin beneficio neto, básicamente, está a 3 millones, es decir, cero. Por lo que bueno, yo he hecho un poco el resultado a 9 meses, que estimo eso un 86,2 más o menos, y un gross margin del 13,8, lo demás más o menos lo he dejado igual, y eso nos daría unos 73 millones, y creo que sinceramente esto a corto plazo no se va a solventar así como así, y creo que de hecho, y siendo conservador, creo que incluso pueden tener beneficio negativo el último trimestre, que quede esto en torno a 50, 60, 70 millones, ¿vale? Ya digo, el cambio mínimo en el COGS puede variar muchísimo el beneficio neto,
pero más o menos este sería el run rate. El run rate es lo que ya con los trimestres puedes estimar para final de año. Y pues eso, las ventas que se esperan, todo, al final todo el P&L, en este caso el estado de pérdidas y ganancias, que nos daría pues eso, unos 56 millones y un EBITDA mío calculado personalmente de en torno a 570, que es básicamente lo que tengo aquí en el modelo, 570, 580, ¿vale? Ahora también hablaremos del working capital porque es algo interesante e importante tener en cuenta a los próximos 1 o 2 años. En el modelo comentar que también pues siguen repagando deuda y ahora también tienen el programa de recompras, por lo tanto aquí vemos que básicamente es lo que yo estimaba, unas 2020 o 2030 1.000 millones de dólares en deuda, y actualmente pues en el Q3 tienen 2020, va a quedar una cosa así similar a en torno a los 2.000 millones. Y aparte de eso, pues lo que comentamos también en el último vídeo del CAPEX, que van a tener que aumentar el CAPEX a 350 millones, que sí lo tenemos contemplado en el modelo, y después ya iría bajando, ¿no? Para mejorar sus sistemas operativos y del warehouse, es decir, de los sistemas de distribución, etcétera, etcétera. Lo que es interesante es que los últimos trimestres están... O sea, es una empresa que el working capital, es decir, la variación de inventarios, cuentas a cobrar y cuentas a pagar, le afecta mucho y tiene mucha liquidez, porque para crecer tiene que aportar capital. Por lo tanto, si quiere crecer y al tener tanto apalancamiento operativo, pues ese working capital tiene mucho peso sobre los resultados y afecta mucho al free cash flow. Los últimos meses, la empresa, además con esta situación tan complicada, porque si además de este drenaje de liquidez tienes resultados malos, pues aún peor, está monetizando este working capital y lo está pidiendo por avanzado, haciendo un poco lo que sería un factoring. Por lo tanto, como tú pides por avanzado estos account receivables o cuentas de clientes que aún no te están pagando, que te pagan a 30, 90, 120 días, pues tú puedes drenar menos liquidez porque lo recibes antes. Por ello, aquí en los resultados trimestrales vemos que los días de cobro pues están pasando de 15, eso está como digo en trimestral, a 11, porque están mejorando ese recibo de los receivables, de las cuentas de los clientes. Por eso vemos que también los inventarios siguen iguales y las cuentas a pagar también. ¿Y eso qué provoca? Pues que aquí en el EBITDA, en los cambios de working capital, que vemos que normalmente son de 100, 200 millones, pues ahora vaya a ser neutro. No van a tener que gastar ese dinero en working capital y por lo tanto el free cash flow, lo que le queda a la empresa después de atender a estas obligaciones, va a ser más elevado que lo normal si tuviera un ciclo de pago normal, es decir, sin el factoring. Por ello también lo tenemos que ver y tener en cuenta porque eso hace que la valoración el próximo año o 2 años sea más atractiva porque está generando más flujo de caja. Porque aquí vemos cómo pasa pues del 25% del working capital sobre ventas a un 21%. Tienen menor necesidad. Y es por ello que aquí he hecho un poco el cash flow forecast, ¿no? ¿Cuánto dinero puede generar esta empresa? Y esto ya para concluir los resultados porque no me quiero alargar. Pero cualquier pregunta que tengáis o algo en lo que me haya podido equivocar que puede ser, pues me lo dejáis en los comentarios. Pero básicamente, teniendo en cuenta este tercer trimestre, pues en este caso casi no ha generado cash flow, free cash flow. Pero a 9 meses está generando 173 millones, teniendo en cuenta los gastos financieros y el cambio de deuda, que por cierto ha repagado deuda. Aquí podemos ver cómo netos ha repagado estos 110 millones de deuda, que yo en mi tesis tenía que iba a repagar más, la verdad, y ahora no creo que pueda repagar tanta deuda, porque es parte de la tesis, ese desapalancamiento que tenía la empresa desde que adquirió SuperValue hace años, esa es parte de la tesis. Pero también, como quiere hacer recompras, porque ahora tiene sentido hacerlas, y como veis desde el primer trimestre está haciendo 12 millones, 17, 12 y lleva 41 millones de recompras, pues bueno, también tiene sentido que hagan recompras y no tanta deuda si realmente el precio es atractivo como podría ser actualmente. Pero realmente esto te dejan con un cambio de caja negativo. Entonces, quiero decir, no tienen mucho margen de movimiento ahora mismo. Si los resultados siguen siendo malos, no van a poder seguir con una recompra agresiva ni un repago de deuda agresivo, quiero decir. Entonces esto va a llevar tiempo, como digo, y no espero que los resultados del último trimestre sean buenos. Pero bueno, aquí estamos para el largo plazo y no para el corto plazo. Por lo tanto, este es un poco el resumen que yo extraigo
de estos resultados. Ahora igualmente voy a poneros algunos trozos del transcript de la conference call que hizo el management para que veamos algunas cosas más en concreto. Aquí le preguntan sobre cómo va a utilizar la caja, qué va a hacer con el dinero, el capital allocation, ¿no? Que se dice, que si va a seguir desapalancando la empresa o que si va a hacer buybacks, recompras, lo que comentábamos antes. Y bueno, John le comenta que sí, que quieren seguir mejorando este desapalancamiento, pero que a corto plazo pues va a ser más difícil de lo que venía siendo los últimos años, ¿no? Sobre todo a corto plazo, como digo. Pero que bueno, que su objetivo es seguir desapalancando la empresa y tampoco ha comentado nada de recompras. Después, algo que, bueno, no me ha gustado mucho, pero veremos qué pasa, y es el tema de las tiendas. Las tiendas que adquirieron con Super Value, que las iban a vender. Ahora comentan, que es esta, ¿no? De Coop Brand, quieren resucitar esta marca. Entonces, tienen la idea, según he leído, de no venderlas, sino que invertir más en este activo, ¿no? Sí que es verdad que es un activo que les da mucha información de un aspecto del mercado que ellos no tienen, porque ellos son el distribuidor y no el segmento final retail. Entonces, eso les da una información de qué se vende más, qué se vende menos y cómo actuar. Pero sí que es verdad que esa era una parte de la tesis buena, porque si podían vender bien las tiendas por 1.000 millones, eso te disparaba mucho la valoración y era un buen catalizador. Entonces, bueno, veremos cómo avanza y si son capaces de dar más rentabilidad, pero en mi opinión yo no lo hubiera hecho, pero tampoco soy aquí nadie para afirmar nada, simplemente es mi humilde opinión, ¿no? Creo que podías aportar valor ahí, pero a lo mejor quizá no han encontrado el vendedor adecuado o nadie pagaba el precio adecuado, tampoco lo sabemos. También importante esto que comentan, ¿no? De que tienen que renegociar los contratos con los clientes para, pues, aplicar esta inflación que está habiendo, ¿no? Por lo tanto, dicen que tienen miles de contratos y que es una oportunidad mirarlos individualmente para trasladar esta inflación y estos precios para que la empresa pues tenga más rentabilidad y vaya mejor. Pero obviamente esto va a llevar tiempo, no lo van a tener para el siguiente trimestre. Así que bueno, tampoco voy a comentar mucho más. Son resultados en general flojos, algo que ya esperábamos, el mercado se lo ha tomado mal y no creo que los siguientes sean tampoco muy buenos. Por eso yo no he comprado más, que algunos a lo mejor lo estáis preguntando, ya habéis visto que no he hecho movimientos porque lo estuve pensando y digo, es que si el último va a ser igual de malo, prefiero esperar y ver cómo va habiendo una recuperación. Por lo tanto, no he añadido más posición y estoy a la espera de ver cómo avanza este caso. Sin más, vamos a ver ahora lo que he hablado yo con el management de Toya. Para aquellos que no hayáis visto la tesis, la tenéis en el blog y en el episodio anterior. Es esa empresa que ya vimos de herramientas manuales y eléctricas como taladros, materiales de jardinería, destornilladores, etcétera, etcétera. Una empresa fácil de entender, un negocio fácil de entender, pero como es bastante pequeña y es polaca y desconocida, pues hay cosas que me falta comprender, ¿no? Para seguir profundizando. Entonces, bueno, os he puesto aquí un poco un resumen de los comentarios. Tampoco quiero aquí liaros con toda la conversación, pero son los highlights o conclusiones que he podido extraer. Vamos a comentar lo más importante. Tampoco me voy a alargar mucho porque ya hice una tesis bastante extensa y quiero dedicar más tiempo al sector que quiero comentar posteriormente en el vídeo. Comentar rápidamente que me han dicho, pues que me han confirmado que producen en China, en Asia, y que son transportados casi todos los productos por mar. Yo no estaba seguro si algunos se traían por camión o por carretera, y me han dicho que no, que es por mar. También me han confirmado que las subsidiarias chinas, las dos que tienen, pues venden mucho al mercado chino y en e-commerce, y también son un punto muy estratégico, ya que en los mercados africanos y asiáticos, sobre todo, y South America y Central America, en estos mercados la subsidiaria de Yatotool de Shaixing pues atrae nuevos consumidores, y el desarrollo logístico de la última planta, sobre todo, pues está ayudando mucho a la expansión de la compañía. Por lo tanto, digamos que es un activo muy estratégico en China, y ese es su papel principal de la expansión global. Después también les he preguntado por el tema de Rumanía, que es la primera filial que crearon en 2003. Simplemente quería saber por qué Rumanía, ¿no? Si es simplemente por los costes o por qué era, ¿no?
Tampoco me han respondido muy bien, simplemente pues me han dicho los típicos argumentos, ¿no? De que hay sinergias, centros logísticos, etcétera. Por lo tanto, no le voy a dar mucha más importancia. Después, en 2002, en la tesis, de hecho, lo puse. En la tesis de Toya, aquí tenéis la historia, ¿no? de Toya. Y en 2002 se estableció la rama esta de golf, ¿no? De un club de golf. Y me parece raro, ¿no? No le veo el sentido a un club de golf con herramientas. Entonces, mi pregunta aquí para el equipo gestor básicamente era, pues cuál era el objetivo, ¿no? No sé cuál es la relación. Y nada, me han dicho que es simplemente que el grupo no opera en esta área y que ya cuando salió bolsa ya no estaba esa área. Pero bueno, me gustaría también saber la relación que hay ahí. Después, un poco lo mismo que he comentado antes con la filial de Asia, ¿no? Esta es la de Shanghái y que es meramente estratégica a nivel de networking, de entrenar a los trabajadores y de preparar, esto es importante, la expansión a mercados globales, ¿no? Digamos que ese es el enlace para llegar a mercados globales y, como dice aquí, permite la consolidación y la exportación de la marca Yato directamente a consumidores distribuidores de Asia, África, Australia y Middle East. Entonces, básicamente ese es el papel que tiene. Y es importante ver que también están entrando en el segmento o en el mercado de los Emiratos Árabes y de Guatemala. Les he preguntado también por el porcentaje de herramientas que venden a segmento profesional y a segmento amateur, porque creo que es interesante saberlo, pero no dicen que no lo revelan. También les he preguntado por las ventas en Ucrania y me han dicho que no tienen ninguna necesidad de reemplazarlas, sino que continúan operando en Ucrania sin ningún problema. Después, importante, les he preguntado por el working capital, ya que es también importante en este negocio y al igual que Unfi, aquí cuando creces tienes que aportar capital y por lo tanto drenas liquidez. Y pues si vamos al modelo de Unfi, yo aquí interpreto una normalización, ¿no? De working capital. Aquí tenemos los días de cobro pre-COVID, lo voy a acercar un poco más. Y yo aquí estimo, ¿no? Esa normalización del working capital a largo plazo. Porque aquí hay cambios muy drásticos, ¿no? O sea, los días de cobro me bajan de 62 a 50, luego suben a 57. Y los inventarios, por ejemplo, yo entiendo que bajan de 300 a 233 porque aquí no has podido acumular inventario y te suponen un 41% de las ventas cuando venías de un 53 y luego te pasa un 54 porque a lo mejor aquí sí que has tenido que acumular toda la demanda que tenías anteriormente que no se ha podido repartir por problemas en la cadena de suministro de 2020, ¿no? Claro, aquí pueden pasar varias cosas, pero es difícil saberlo simplemente con estos números. Por ello, creía que era importante o interesante preguntar al equipo gestor sobre esto, ¿no? Porque esta variación no sería lo normal en el negocio y es interesante para después saber cómo estimar el working capital, que, como digo, es algo importante en esta tesis. No tan importante como en Unfi, pero igualmente tiene su interés. Entonces, no me han dicho mucho, la verdad. Me han dicho que han experimentado dificultades macroeconómicas, obviamente, como todas las empresas. También yo preguntaba el tema de online, porque el segmento de online está creciendo mucho. De hecho, ya lo avanzo, lo pregunté aquí, ¿no? Si esperaban un crecimiento parecido a lo que habíamos visto en los últimos años, que son doble dígito elevado. Y dicen que sí, que esperan un crecimiento del estilo, ya que si vamos al modelo de Toya, pues ese segmento es el más prometedor, ¿no? Que es el segmento online y de Amazon, que sería este, que está creciendo, pues eso, a doble dígito muy elevado. Y yo estimaba un 15%, después bajando, pero quería que me confirmaran esto porque también es una parte importante de la tesis, ¿no? Porque si vemos aquí los gráficos, vemos que es un segmento, o bueno, lo podemos ver aquí en la tesis, en la propia tesis, es un segmento que ha pasado del 3% de las ventas al 7% en 5 años. Entonces es algo que está creciendo muy rápido y que, bueno, pues tú al final si compras online pagas al momento, igual que cuando sales de un supermercado, ¿no? Y ahí no hay pagos a plazo. Eso puede hacer que baje los días de cobro porque estás cobrando antes, ¿no? Por eso quería saber un poco la opinión del equipo gestor. Y básicamente me han comentado algo interesante, porque claro, si a ti te baja el working capital, o sea, los account receivable, los cuentas al cliente, puede ser por una razón clara, ¿no? Y es que tú estés aplicando una política a los clientes diferente. De, oye, ahora ya no me pagas a 90 días, me pagas a 30. Y eso te hace bajar. Y por lo que me dicen aquí, esta bajada de los receivables
resulta de un cambio de política a los canales de distribución. Por lo tanto, esa podría ser una buena razón y es muy interesante saberlo. Después le he comentado si tienen alguna estimación para el CAPEX, para la inversión en el negocio. Me dicen que solo reemplazos, o sea que van a tener un CAPEX básicamente de mantenimiento. Y no veo que vayan a abrir muchos otros sitios de distribución y mucho CAPEX de crecimiento. Por eso en el modelo tampoco he tocado nada, ya que básicamente si vamos al CAPEX que yo estoy estimando, pues ya veis que es en torno al 2,8 y va bajando, ¿no? Que incluso podría ser bastante agresivo teniendo en cuenta que aquí sí que hubo, si no me equivoco, una apertura de distribución y ahí sí que aumentó el CAPEX, pero que el CAPEX es ridículo en esta industria, o sea, es del 1, máximo 2%, o sea que aquí incluso estoy siendo muy conservador, pero prefiero pecar de eso, además que tampoco va a afectar mucho a la valoración. Después le he preguntado por cómo ve este año, que me parece interesante porque el primer trimestre realmente ha sido malo, y me han dicho que, bueno, que están viviendo una situación más complicada a nivel macroeconómico, pero que se sienten seguros o confiados de que van a tener buenas ventas y mantener margen y rentabilidad. Pero aún así, recordemos que esto es un modelo, un escenario base, que yo he puesto del 10%, porque viene creciendo mucho más. Pero recordemos que en este caso yo estoy teniendo en cuenta márgenes EBITDA similares del 16, márgenes EBITDA similares del 14,5, tal. Pero que realmente si ponemos un escenario muy estresado de crecimiento, como veis aquí, de crecimiento menos 15% durante 2 años, con unos márgenes muy reducidos de, como veis, margen EBITDA del 14 al 10 durante 2 años, luego recuperación, etcétera, etcétera. O sea, 2 años muy deprimidos. Es una empresa que primero, en su net income, no va a perder dinero. Va a generar 30, 40 millones, no va a perder dinero, en este caso tan drástico, ¿no? Como si viniera un 2008. Y después, que en la valoración es importante ver lo que decíamos, que aquí si baja el working capital es porque la empresa crece, pero cuando la empresa decrece, acumula esas cuentas a cobrar y no tiene cuentas a pagar, no tiene muchas más, por lo tanto acumula caja, no drena liquidez, al contrario, ¿no? Entonces en estos 2 años acumularía más free cash flow y estaría mucho más barata incluso, o sea que ya está muy barata, pero nos iríamos a múltiplos ridículos de 4 veces, o sea, algo muy bajo. Por eso también es una tesis que me gusta mucho por esta resistencia y ese margen de seguridad que me aplica, ¿no? Porque en esta situación, ahora está 6, ¿no? Igual que cuando la compramos, pero en este escenario tan malo sigue habiendo un margen bastante elevado, ¿no? De seguridad del 37%. Y eso me gusta bastante. Y algo interesante y curioso a comentar es que, claro, cuando tú tienes 2 años malos y aquí no tienes que aportar dinero o no tienes esa disminución del working capital, ¿no? Por crecer, pues claro, tus retornos también, tener en cuenta que van a ser muy inferiores. Esto está haciendo un 20-25% de ROIC, de retorno sobre el capital invertido, pero aquí te vas a un 12-10 porque, claro, el EBITDA está mucho más bajo, ¿no? Entonces, dependiendo del múltiplo que estemos mirando, pues obviamente va a ser menor o menor. Mayor o menor, pero al final lo que nos interesa es el flujo de caja que genera la empresa, ¿no? Cuánto dinero gana. Y ese múltiplo, pues ya lo estamos viendo. Es que sería algo ridículo, ¿no? Y bueno, en cuanto a ventajas competitivas, les he preguntado por ventajas competitivas porque, a ver, no es un mercado en el que yo vea grandes ventajas competitivas, ¿no? De costes de cambio o muchas ventajas de costes, ya que hay muchos otros que también producen en Asia y cosas así, ¿no? O sea, no veo un moat muy grande. Y aquí, bueno, pues me recalcan el tema de la creación de producto, de la renovación de producto, de de la continua mejora de los procesos de logística, que tampoco me parece una ventaja, y después del mantenimiento de los proveedores, que eso sí que puede ser algo interesante, ¿no? Ya que al final tener buena relación y vender mucho con ellos, pues te puede ayudar a minimizar los costes. Pero bueno, igualmente es un mercado muy grande, es una empresa muy pequeña y a veces no hace falta grandes ventajas competitivas para tener una compañía que está barata en bolsa y que puede seguir creciendo con sus a la vez que sus mismos players, que sus mismos competidores en un mercado, pues eso, que aún es pequeño para la compañía. También le he comentado que hay muchas empresas que se han vuelto a Estados Unidos a producir, esto que llamamos ahora de la desglobalización, que ya China producir es más caro. Por ejemplo, Black & Decker tiene gran parte de la producción, o la tenía en China, ahora ha vuelto a Estados Unidos, y la verdad es que no le ha ido muy bien,
podéis ver la cotización también, aunque también es cierto que se han endeudado mucho y no ha controlado bien el inventario y otras cosas. De hecho, el sector está sufriendo bastante, pero en este caso, Toya me ha comentado que no esperan ningún tipo de plan para cambiar la distribución de Asia a otro país. Y después le he preguntado, ¿no? Si Capital Allocation, algo importante, ¿no? Si van a hacer recompras, dividendo, porque a veces reparten dividendo de vez en cuando y no me acaba de gustar porque, hostia, es una empresa que está creciendo mucho, que tiene oportunidades de crecimiento, prefiero que reinviertan, ¿no? O sea, no veo el dividendo, además que es un dividendo que no es cada año, que es de vez en cuando. No me gusta eso, la verdad, el Capital Allocation deja un poco que desear en esta empresa y me comentan que están buscando una adquisición, hacer una adquisición. Yo en el modelo no tengo prevista ninguna adquisición porque es complicado, no sé qué precio van a pagar, ni qué va a ser, ni cuál es el plan, pero está bien saberlo para tenerlo en cuenta. Y bueno, podría ser incluso un catalizador para que la gente vea que la empresa pues se está moviendo y quiere crecer. Aunque yo realmente a estos precios, sinceramente, recompraría acciones si pudiera, ya que en 2017 pasó lo mismo con una empresa que estaba en el accionariado, que tuvo un fraude y cayó mucho, y no hubo ninguna recompra. Entonces, aquí creo que hay falta de... o por lo menos yo no haría eso. O sea, creo que es muy interesante ahora una recompra, más que quizá un M&A, o sobre todo más que un dividendo. Y en cuanto al ROIC, me han dicho que tienen... esperan tener en niveles similares de retorno, que ya hemos visto que son 20-25%, que ya está muy bien, obviamente. Así que esto sería todo por la parte de Toya. Bien, pues ¿cuál es el sector que quiero comentar que me parece muy atractivo? Pues el de tabaco. Aquí tenéis la empresa que quiero comentar hoy, que es British American Tobacco. Me la comentaron y la verdad es que es una industria que, bueno, es básicamente un oligopolio. Ahora veremos qué empresas la forman, pero básicamente son empresas que están muy baratas y que están muy deprimidas. Mires la que mires, o sea, podemos mirar Bats, que es la que tocaremos en este vídeo, y vemos que en los últimos 10 años pues la cotización está en mínimos, ¿no? Después de hacerlo muy bien en bolsa, porque son compañías con muy buenas ventajas competitivas. Entonces que te caiga un 50% y estén mínimos ahora, pues es por lo menos interesante, ¿no? O podemos ver Altria, por ejemplo, que es un poco la misma situación y la acción pues no lo ha hecho bien. Sí que es verdad que hay algunas beneficiadas, y ahora veremos por qué, como Philip Morris, que el mercado sabe que está al frente de la nueva revolución, que son los productos mínimos en riesgo o de riesgo reducido, y por eso sí que Philip Morris lo ha hecho mucho mejor y está aguantando más. Pero creo que es interesante por lo menos analizar el sector y entender los drivers de crecimiento de los próximos años. Al final es una industria que está sufriendo mucho por tres cosas básicamente. Primero, que los volúmenes de cigarrillos van a la baja, ya desde los años 50 que hicieron pico no han hecho más que ir a la baja, pero ahora veremos por qué también es interesante ver el precio, porque estas compañías suben el precio sin que te enteres y los consumidores, al ser demanda inelástica, siguen comprando y eso mitiga un poco ese riesgo hasta cierto punto. Y después pues las medidas ESG y también la llegada de estos productos que son RPPs, que llamaremos, que son productos de riesgo reducido o que son más saludables o alternativas mejores para los fumadores. Entonces, claro, estamos en compañías que normalmente cotizan, bueno, podemos ver el caso de... podemos ver el caso de Bats, ¿no? Que si miramos los múltiplos, son compañías que se consideraban de calidad, ¿no? Y a lo mejor, pues si miramos el PER, pues siempre habían cotizado pues en torno a 15 veces, una cosa así, desde 2012, y ahora pues eso, han pasado de tocar los 20 a estar en torno, bueno, lo que dice Ticker aquí es de estar en torno a 8, yo creo que es un poquito más, pero bueno, no dejan de ser múltiplos interesantes, por eso yo realicé una valoración rápida, ¿no? Y digo, hostia, esto está bastante barato, porque al final está haciendo un beneficio de los últimos 12 meses, no de los siguientes, por lo tanto aún más importante, ya que si miramos futuros y vemos un poco de crecimiento, pues aún estaría más barata. Tenemos 6.800 millones de beneficios y claro, está cotizando en torno a 57-58 mil millones. Esto te deja con un PER de 8 veces y si miramos el free cash flow, unas 8 veces. Que eso es un free cash flow yield del 12% y además es una empresa dividendera que le gusta mucho a la gente que invierte en dividendos, que te reparte en torno al 7-8% de rendimiento en dividendo. Por lo tanto es una situación atractiva porque por lo menos si no se da el valor que tú esperas como value investor, pues puedes ir cobrando el dividendo
que un 8%, un 7% actualmente está bastante bien con empresas tan estables, porque esto es una empresa que genera un free cash flow muy estable. Este artículo que veis aquí no está publicado porque es un borrador, lo estoy completando, lo estoy haciendo, lo he puesto aquí para poder compartir. Y bueno, si al finalmente, yo no he invertido aún en la empresa, pero finalmente si invierto, pues ya lo subiría. Pero bueno, aquí ya podéis ver un poco cómo es el artículo, ¿no? Cómo es esta tesis. La cuestión es que ahora en los próximos 10 años la industria va a cambiar bastante, porque aparecen estos productos RPP que están creciendo del 30-40% y que las empresas tabaqueras ven que tienen que estar ahí. Philip Morris lo ha visto, es el principal líder en uno de estos segmentos, tiene el 80% del mercado, con IQOS, que seguramente lo conocéis y ahora lo veremos, y es por ello que el mercado le está recompensando, ¿no? En el caso de Buds, estos segmentos, que aún son nuevos y suponen en torno a un 10% de las ventas, pues se espera que sean rentables ya en 2024. Por lo tanto, es una empresa que está bien posicionada a nivel de tabaco, por las marcas que tiene como Lucky Street o Pall Tal, y ahora además tiene esta opcionalidad, ¿no? Que aunque no sea la líder en todos los segmentos, pues está bien posicionada en los 3 segmentos alternativos. También es cierto que la empresa ha caído mucho porque se endeudó con una adquisición grande en Estados Unidos, que le daba una gran exposición al mercado americano, y después que apareció una regulación que iban a poner prohibiciones a los cigarrillos mentolados, que ahí Buds tiene una gran exposición y tiene en torno al 50% de la cuota de mercado. Por lo tanto era una mala noticia, aunque si vemos realmente lo que le afectaría esa prohibición, no es gran cosa a largo plazo. Por lo tanto también me parece interesante. Como he dicho, al final esta industria pues está liderada por 4 o 5 empresas, que son Altria, Japan Tobacco, que la verdad es que no se ha adaptado bien a esta nueva realidad tabaquera o del sector, y por lo tanto ha caído muchísimo en sus fundamentales y en su beneficio operativo, ya que no tiene exposición a estas nuevas alternativas y se está quedando sin cuota de mercado, porque además en Japón hay mucha gente que sí que está usando estas alternativas más que el tabaco tradicional. Hay un driver más grande en países como Japón. Pero bueno, tenemos a BAT, tenemos a Philip Morris, Imperial Brands, Altria, etcétera. Y aquí lo que comentaba, ¿no? Al final los fumadores se acaban, el humo tradicional, el cigarrillo tradicional se acaba, y desde 1950 pues no deja de bajar, es una tendencia totalmente bajista. Por eso, si nos vamos aquí al modelo de Buds, que luego veremos los diferentes segmentos que tiene, pero si vamos a los cigarrillos tradicionales, pues podemos ver que las ventas son bastante estables, pero eso es por precio. Y si miramos el volumen, pues vemos que son caídas del 5, 4, 0, menos 5%, y es realmente el precio unitario que estoy calculando aquí, que no te lo dan, pero lo calculo, y este es el precio unitario por paquete. Entiendo que lo miden por paquete grande, no por paquete individual, porque $35, o en este caso libras, por paquete es muchísimo, aunque sea a nivel global. En ningún país creo que tenga estos precios, así que debe ser paquete grande, y el aumento de precios es lo que está mitigando esta pérdida de volumen, ¿no? Y eso es lo que hace que sea un segmento estable, que aunque esté decayendo, pues sigue manteniéndose ahí y genera mucho free cash flow. Es verdad que es un segmento, un sector con muchísima regulación, pero fijaros las regulaciones que ha habido desde el 65. Ha habido países que incluso han llegado a vetar fumar, como Rusia, y se ha seguido haciendo. Es muy complicado, y yo al final aquí he extraído una conclusión, y es que las personas fuman, en este caso, cigarrillos porque es la herramienta o el producto que ha surgido, pero lo que importa realmente es la nicotina, que es lo que genera esa adicción, y por lo tanto en este sector, si hay cambios, lo más importante a analizar no va a ser el tabaco, sino la nicotina, que es el producto que realmente provoca esa adicción y que se siga comprando, y que sea un producto de mucha inelasticidad, y que por lo tanto puedas provocar o generar subidas de precios que hagan que sea un sector muy resistente. Al final, por cada producto o cambio, tanto en el segmento alternativo como nuevo, pues tienes que pasar por la FDA, tienes que pasar por el MTA, etcétera, etcétera. Y eso es un arma de doble filo, porque, claro, puede ser también beneficioso para estas empresas como Buds o Philip Morris, ya que estos costes de I+D añadidos a los costes por aprobar y pasar estas regulaciones, que pueden ser de 100.000 a 500.000, y luego añadiendo cada modificación, colores, sabores, etcétera, pues eso es un gran esfuerzo para players pequeños, lo que hace que haya grandes barreras de entrada para este oligopolio,
Por eso digo que es un arma también de doble filo y también tiene beneficios para los jugadores que ya están dentro de los tradicionales y los que tienen más cuota de mercado. Aquí vemos los volúmenes y vemos como a nivel mundial, pues de 2017 a 2020 este volumen cae un 1,40%. La tendencia es descendiente y eso está claro. Pero como digo, la subida de precios es muy agresiva y eso pues acaba haciendo que sea un segmento que los últimos años se ha hablado mucho de este cambio de volumen, pero las ventas siguen siendo estables. Y estas regulaciones pues hacen que vaya dejando de ser el segmento primordial o principal, el segmento tradicional de cigarrillos, y que entren otras alternativas como el vapor o el heated tabaco o tabaco calentado u otras alternativas. Entonces tenemos básicamente tres: el heated tobacco, que llamaremos HT, que el que más conoceréis será el IQOS, ¿no? Que es propiedad de Philip Morris, que son... IQOS es este dispositivo que tú simplemente pones este filtro y ahí lo que se hace es que no se quema el tabaco, que es lo que produce esas toxinas y ese daño cancerígeno. Aquí lo que haces es calentar el tabaco y por lo tanto es una alternativa mucho más sana, aunque obviamente también libera toxinas y también tiene ese humo y también lleva nicotina, por lo tanto obviamente no es una opción 100% saludable, simplemente es una alternativa más saludable que el tabaco tradicional. Y vemos como Philip Morris domina ese segmento completamente, aunque Bats también tiene su marca y está posicionado correctamente dentro de este sector. Después tenemos las bolsas de nicotina, que hablando con gente he visto que no es algo muy conocido, sobre todo en España. Esto es muy conocido en países nórdicos como Suecia y lleva tiempo en auge, ¿no? Que se llama Snus en Suecia. Y bueno, el snus aquí, como veis, son bolsas, son estas bolsitas de nicotina, llevan solo nicotina, por lo tanto es la opción más saludable dentro de estas alternativas. Van en estos potes, que ves, se llaman snus, pero hay diferentes marcas, y se ponen ahí, en las encías, debajo del labio, entre la encía y el labio, y ahí simplemente pues se va deshaciendo y tienen sabores, y como digo, la nicotina al final es el producto estrella, que es lo que genera esa adicción. Y aquí Swedish Match, que es una adquisición que está queriendo hacer Philip Morris, pues tiene la mayoría del mercado, aunque como vemos, pues Patch también está bien posicionado. Y después tenemos el e-vapor, el vaping, ¿no? Que se conoce, que también es una opción de las más sanas, porque aquí sí que puedes o no tener nicotina, aunque normalmente siempre hay. Y lo que hace aquí- y lo que se hace aquí también es calentar estos líquidos en vapor que después se puede inhalar, pero obviamente también puede incluir nicotina y también tiene toxinas, es decir, todo al final tiene una consecuencia negativa para la salud en mayor o menor medida. Entonces, BAT también tiene sus marcas. En el caso de Vapor tiene Buse. En el caso de HT, Heated Tobacco, tiene Glow. Y después también tiene Velo en el tema del snus o de las bolsitas de nicotina. Aquí tenemos las tres alternativas y vemos cómo en este caso faltan las bolsas de nicotina, pero después del tabaco tradicional, el más dañino sería el IQOS o el segmento de heated tobacco y después el vape. Y aquí vemos cómo va bajando a medida que encontramos alternativas mejores. Que vemos que el snus, el HTP y el ENS, que sería todos los cigarrillos electrónicos, pues tienen un nivel de riesgo en cuanto a nicotina mucho más bajo. Entonces, este segmento ha vivido un poco una euforia porque cuando salió era como la nueva realidad, la nueva dimensión y a ver quién se posicionaba, ¿no? En este nuevo segmento alternativo, porque seguramente de aquí 10-15 años deje de existir el tabaco o tenga muy poco volumen y aparezcan esas alternativas como segmento principal. Después ha habido un poco una desilusión y una reacción a la baja, porque, claro, esperas beneficios que van a tardar en materializarse. Por ejemplo, Bats empezará a ser rentable en estos segmentos en 2024, aunque ya esté generando ventas y crezcan a doble dígito. Por lo que la gente a veces piensa en el corto plazo y debemos pensar en que este segmento va a reportar muy buenas noticias a largo plazo. Además de que al crecer a doble dígito, pues cada vez tiene más peso sobre las ventas. En el caso de Bats es un 10%, pero de aquí 5 o 10 años, quién sabe. Y es lo que digo, si no te adaptas, mueres. Japan Tobacco no se ha adaptado y ha tenido que afrontarse el problema del heated tobacco, que en Japón supone gran parte del mercado, y ha perdido el 30% de su EBIT en 5 años, desde que se lanzó IQOS. Que por cierto, IQOS no está en Estados Unidos porque ha tenido un problema
de patente con Bats, con una filial de Bats. Entonces se tiene que solucionar, pero seguramente este 2023 ya vuelva al mercado. Y es que al final, para los que no lo sepáis, Altria, que es una de estas empresas dentro del sector del tabaco, pues Altria era la antigua Philip Morris. O sea, Philip Morris se cambió el nombre a Altria y sacó a cotizar a Philip Morris International, que no opera en Estados Unidos, sino que opera internacionalmente. Por lo tanto, tienes a Altria en Estados Unidos y a Philip Morris, que sería un poco lo mismo, pero ahora ya de manera independiente a nivel global. Y luego sí que Bats sí que opera a nivel global en general. Además de esto, lo interesante aquí es que si el sector de tabaco ya es un sector con márgenes increíbles, márgenes brutos y operativos muy elevados, pues encima estos nuevos segmentos, depende de cuál, tienen mejores oportunidades de rentabilidad, de márgenes. Aquí ya podéis leer cómo comentan que este segmento del heat de tabaco o de la alternativa oral como el vape, pues tienen un margen bruto más elevado y encima tienen un coste por unidad más elevado, por lo que a largo plazo incluso puede ser que las tabaqueras puedan aumentar sus márgenes aún un poquito más. Y aquí lo que me parece interesante es esta tabla, que no es mía, sino que la he encontrado leyendo algunos artículos, y es Who Wants What. Es decir, al final, qué intereses tiene cada parte, ¿no? Porque, como decimos, es un segmento muy vigilado por los gobiernos, tenemos a los productores y también a los consumidores. Entonces, los consumidores lo que buscan es una alternativa barata, que ahora cada vez sea más sana y que se acepte socialmente, que eso es importante. Después los gobiernos quieren es también un producto más sano y quieren cobrar sus tasas. Y los productores pues quieren mayor margen y una lealtad en la marca. Entonces, aquí hay dudas que ya se despejan. Al final los consumidores están consiguiendo esas alternativas más sanas, pero también hay un riesgo, ¿no? Es que falta, yo creo, esa aceptación social. No sabemos qué producto a 5 o 10 años va a ser el que sea más popular, o si esos productos van a tener la lealtad que, por ejemplo, tiene la marca de Marlboro, de Philip Morris, ¿no? Un fumador de Marlboro siempre va a fumar Marlboro. Entonces aquí es un riesgo de decir, es que a lo mejor ahora la marca de Bud de Glow es la más popular, pero de aquí a 5 años no lo sé. Ese es un riesgo que tenemos que empezar a analizar y monitorizar porque es importante. Pero bueno, al final los consumidores deberían acceder a una nicotina más segura de varias formas, como estamos viendo. Por eso las tabaqueras se colocan en todas las que pueden. Y a medida que estas alternativas ganan esta aceptación social, como lo hizo en su momento el tabaco, el cigarrillo tradicional, pues deberían reportar más beneficios y también aumentar la rentabilidad. Por lo tanto, las empresas ya ganan esos mayores beneficios y tendríamos que mirar la parte de lealtad. Los consumidores ganan en un producto más sano, que incluso tiene mayores márgenes, por lo que también se podrían bajar los precios, porque también es verdad que los gobiernos están incentivando este tipo de productos y por lo tanto cobran tasas más bajas. Es decir, que eso también beneficia a su misma vez a los consumidores. Así que todas las partes, en mi opinión, tienen un incentivo y están alineadas. No hay ninguna que esté en contra de algún procedimiento o de otra parte. Ya que al final es complicado a nivel de gobierno prohibir el propio tabaco, porque es que ya se ha hecho muchas veces, o se ha probado. Por ejemplo, aquí tenemos casos no muy lejanos. Es decir, si tú al final prohíbes tener ingresos, en este caso se hizo prohibiendo en 2019 el vapeo en India, pues se crea obviamente un mercado negro. Después, en la época del COVID, si no lo sabíais, el gobierno de Sudáfrica también insistió en la prohibición del tabaco durante 5 meses. Lo que pues también ayudó al crecimiento de un mercado negro, porque es algo que se va a seguir demandando, exista o no, legalmente. Por lo tanto, saben que no pueden hacer esto, la FDA lo sabe, y lo que tiene que hacer es desincentivar, por un lado, el cigarrillo tradicional e incentivar, por otro lado, el alternativo, porque no le queda otra. Y como decimos, todas estas regulaciones que van a venir en el futuro en estos productos alternativos, para sacar cada sabor, cada dispositivo, cada nueva marca, etcétera, pues los pequeños no van a poder hacerlo, además que la regulación en cuanto a marketing y a publicidad es muy muy grande. Y los únicos que pueden llegar a captar clientes de manera rápida y elevada, pues son los que existen. Por lo tanto, aquí la competencia tenemos una lista, no voy a entrar mucho, pero Altria es una de las peores posicionadas, es de las mejores posicionadas en cuanto a tabaco, porque como hemos dicho, opera en Estados Unidos y por eso Philip Morris aquí en Estados Unidos no tiene nada de cigarro tradicional, Bud sí que tiene el 30%, y sí que después cigarrillos
Estados Unidos y China, pues ahí sí que tiene el 28%. Pero como digo, Altria en los segmentos de giro de tabaco no tiene nada y en vapor tampoco, aunque poco a poco van haciendo adquisiciones y van sacando productos y se van posicionando. Pero comparándola con BAT, está peor posicionada en esta nueva realidad, en esta nueva alternativa. En cambio, Philip Morris sí que ya hemos visto que tiene mucha cuota de mercado de heated tobacco por el IQOS y también tiene pues gran parte del mercado de las otras alternativas. Y BAT está bien posicionado en tabaco y en las alternativas, además de que su precio ya hemos visto que está realmente barato. Aquí vemos el volumen de histórico de cigarrillos de BAT, que vemos que pues, el volumen en 2022 se esperaba que cayera un 3% y no ha dejado de ir cayendo poco a poco los últimos años, la última década. Y desde 2018 solo hay que ver este gráfico que es muy importante, ¿no? Que es la base de consumidores de no combustibles, ¿no? De fuera del tabaco tradicional, que es un segmento que ha experimentado un KGR, un crecimiento anualizado del 30%, y lo va a seguir haciendo muy bien. El riesgo que había de que el tabaco mentolado se prohíba en Estados Unidos, donde BAT tiene una gran participación, tampoco sería algo muy peligroso en mi opinión, porque ahí sí que tiene el 48% de cuota, por lo tanto el 25% de las ganancias del grupo en esa línea, pero los estudios comentan que el 12% de los fumadores dejan de fumar durante un mes, pero solo el 12% de los que lo dejan lo hacen por un periodo prolongado. Por lo tanto, el impacto negativo sería del 1,44%, que es un 12% por 12% en los volúmenes. El resto, que es un 98,5%, migraría a otros productos, incluidos los productos de BATs, otros productos sean alternativos, otras marcas que no sean mentoladas. Y si suponemos una disminución del 50% en este segmento a partir de 2023, las ganancias caerían un 5 o 10%, lo cual no es para nada exagerado y no es nada preocupante, teniendo en cuenta que es una empresa muy muy estable, que genera muchísimo flujo de caja y que en cualquier momento, aunque a los dividenderos no les guste, pues puede anular el dividendo y tener mucha caja que les sobra para hacer cualquier cosa. Pero obviamente este proceso es largo, ya empezó hace años y aún sigue, y no espero que a corto plazo se sepa nada, pero además tampoco hay ninguna, porque aquí se quiere prohibir este segmento porque se dice que en este segmento mentolado hay una mayor adicción y hay mayores problemas, algo que no se ha comprobado realmente por ningún estudio de momento, por lo tanto no se sabe lo que va a pasar. Pero al final el guidance de esta empresa es hacer 30 billion, que para nada me parece exagerado, los próximos años. Y el crecimiento de los beneficios pues se espera que sea mid-single digit, lo que sería 5 o 7%. Y que esperan también la rentabilidad de la categoría de nuevos productos en 2024-2025. Y como riesgos tenemos el tema del menthol ban, el tema de deuda que tienen a corto plazo, que en mi opinión no es ningún problema. Como digo, es una empresa que si tuviera problemas de deuda sería porque seguiría repagando pagando el dividendo. Si lo anulas porque quieres repagar esa deuda, no vas a tener ningún problema, aunque la acción, si cancelara el dividendo, sí que caería, pero podría ser una oportunidad para hacer recompra de acciones y comprar también más barato. Y hay otros riesgos que ahora no comentaré, quiero dar un poco la visión global, pero el riesgo que es poco discutido de la industria, cómo va a funcionar en los próximos 10 años y las preferencias de los consumidores por marca. Es decir, si van a tener lealtad a IQOS los próximos 5 años, o si a lo mejor BATS aumenta mucho, la gente empieza a cambiar de preferencias y van o a otras alternativas o a otras marcas. Eso es importante de entenderlo. Y sin más, puedo enseñar aquí también un poco el modelo. Vemos aquí el segmento de vapor. Es un segmento que está creciendo a doble dígito muy elevado y los volúmenes son muy buenos. Esto estaría mal. Esto estaría mal. El precio obviamente no me lo dan, pero pues he calculado un precio, como veis aquí, unitario, y después he calculado el incremento, ¿no? Para ver un poco la tendencia, aunque no esté del todo bien. Y estos segmentos, por ejemplo el de vapor o el IQOS, como también tienen el dispositivo, pues no estoy siendo o haciendo un cálculo correcto, porque por un lado está el dispositivo, que es más caro, y después están los filtros, en el caso de IQOS. Pero bueno, es para tener un poco una idea.
Después tenemos el Heated Tobacco, ¿no? Que este segmento igual crece a doble dígito elevado. El Modern Oral, que serían las bolsitas, también está creciendo muchísimo, como vemos aquí. El tradicional, este es un segmento que también está plano porque se acerca más a lo que son los cigarrillos. Y los cigarrillos, como hemos visto, pues el volumen cae, pero los precios aguantan ese volumen, lo contrarrestan y por lo tanto sigue siendo bastante estable, lo que hace que sea un segmento o un sector que no crece, pero tampoco decrece, o sea, más o menos es estable y vemos un crecimiento de básicamente el 1-0%, y son crecimientos pues de una empresa o de un sector maduro que seguramente a medida que avancen los nuevos sectores empiece a tener un nuevo driver de crecimiento y sí que pueda crecer a ritmos más elevados. Como decía antes, los márgenes son increíbles, son del 83% brutos y después los operativos, que son aquí el margen EBITDA es del 42-44%, pocas veces se ven estos márgenes. Y aparte de esto, también comentar, bueno, todo esto amarillo son cosas que tengo que mirar, aún no tengo el modelo hecho, las estimaciones, tengo que aún seguir profundizando para decidir si comprar o no. Pero quería comentar también que la empresa, después de la adquisición, se ha ido desapalancando, como veis, ha ido bajando su ratio de endeudamiento. Si vamos a ticket rápidamente, podremos ver una aproximación. Vamos a Financials y vamos a la deuda. Bueno, mejor vamos a ratios. Aquí podemos ver deuda neta sobre el EBITDA. Y vemos que desde que hizo la adquisición de 5, pues la ha bajado a 3, una cosa así. Y puede seguir haciéndolo, es lo que digo. O sea, si quisiera, puede reparar la deuda anulando el dividendo, pero no lo va a hacer por razones obvias. Pero, teniendo en cuenta esto, creo que un desapalancamiento, como ya vimos el caso de Unfit, también aporta mucho valor a los accionistas. Y después tenemos el Free Cash Flow, ¿no? Al final es una empresa que genera mucho flujo de caja. O sea, genera establemente unos 8.000, 9.000 millones, 10.000 a veces. Este último año ha sido bueno. Y veremos 2023, pero es una empresa que reinvierte muy poquito. Esto sería el CAPEX, es muy poco, son unos 500 millones por año, sin añadir intangibles. Entonces vemos un cash flow operativo de 10.000 y luego reinvierte, ¿cuánto? 700 millones por año, una cosa así. Es muy poquito y eso te deja un free cash flow unlevered, sin tener en cuenta los intereses y el repago de deuda. Aunque aquí sí que estoy añadiendo los intereses y el capital de los leases porque lo considero algo operativo, nos deja pues con 8.000, 9.000 millones de free cash flow, que esto pues calculándolo con el con el enterprise value actual nos da un múltiplo de 10 veces, que es algo muy atractivo para este tipo de empresas, ¿no? Con estas ventajas competitivas tan grandes y esta opcionalidad de crecimiento a largo plazo. Y después también es interesante ver lo que hace esta empresa a nivel de capital allocation. Al final, lo que hemos comentado, aquí tenemos los proceeds o lo que ha ingresado por deuda y lo que va repagando. Entonces, si es negativo es que ha repagado más, si es positivo, aquí es negativo, por ejemplo, ha repagado más, si es positivo, por ejemplo aquí, es que ha emitido más de lo que ha repagado. Pero bueno, ya hemos visto que va bajando la deuda poco a poco, aunque yo, en mi opinión, lo podrían hacer más rápidamente. Y después también no han hecho buybacks y ahora habían empezado a hacer, pero lo han parado. Entonces, con la cotización a estos múltiplos, en mi opinión, es que si fuera yo, quitaba el dividendo, lo dedicaba todo a hacer recompras y la cotización finalmente lo acabará reflejando. Pero bueno, espero que en el corto plazo o medio plazo reanuden estas recompras porque creo que es muy interesante hacerlo ahora, o sea, a estos precios. Y después, aparte de esto, vemos que de dividendos pues reparten eso, unos 4.000, casi 5.000 millones por año, que es gran parte del beneficio neto, que es un payout del 60-70%. Y al final, el free cash flow, descontando los intereses y el repago de deuda, lo que sería el free cash flow levered, lo que le queda al accionista finalmente, que puede darse en forma de dividendos, repagos, lo que vemos aquí, pues es de en torno a 6.000, 4.000 los últimos años. Este año sí que es mucho mayor. Entonces, claro, tengo 8.000 millones de free cash flow sobre el equity, o sea, free cash flow levered, y aquí pues pagas 4.000 o 5.000 millones en dividendos. Te van a quedar, pues eso, 4.000 millones netos ahí. Les cuentas 2.000 que ya pagas de recompras, pero es que puedes hacer muchas más recompras y aprovechar
O si no quieres hacer recompras, pues repágame más deuda. Pero creo que se puede aprovechar mejor aquí el capital allocation, ¿no? Sobre todo generando tanta caja. Ya que, claro, teniendo en cuenta que esto ahora mismo tiene un market cap de 58.000 millones, lo dividimos por este free cash flow y te da 7 veces, ¿no? Que es lo que calculábamos antes en la quick valuation, ¿no? Era unas 8 veces normalizado, una cosa así. Claro, a esos múltiplos recomprar yo creo que es muy buena opción. Y bueno, esa es un poco la conclusión que de momento extraigo. Me falta profundizar más y en los próximos vídeos veremos qué hago con esta empresa, con este sector. Pero al final el driver de crecimiento está ahí, el sector está evolucionando y va a cambiar, creo que en los próximos años, más rápido de lo que pensamos. Y aquí al final la pregunta clave es, ¿el segmento de tabaco tradicional va a dar el suficiente tiempo o va a generar el suficiente flujo de caja estable para que sea la empresa capaz de ir reinvirtiendo e ir creciendo a la vez el segmento de RPPs, que además son segmentos, aparte de más saludables, con mayor crecimiento y mayores márgenes? Ahí está un poco el tema, ¿no? Se tienen que hacer varios escenarios y también tener en cuenta varios riesgos, si se pueden mitigar o no. Es decir, el tema este del tabaco mentolado, cuánto va a afectar, cuánto va a caer los beneficios. Yo al final creo que voy a hacer un escenario muy muy conservador, también un escenario del guidance que nos da la empresa, para realmente saber si en un escenario muy 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 negativo y sin necesidad de expansión de múltiplos, sin que tenga que volver a la media de 15 veces, pues dé un buen retorno. Porque luego toda la opcionalidad y toda la upside adicional ya lo tienes. Así que, sin más, espero que os haya gustado este nuevo episodio de la cartera. Dejadme en los comentarios si queréis que profundice más en algún aspecto, no sé, de este sector, que repase todos los resultados, que muestre alguna cosa que no he mostrado. Lo que queráis, lo dejáis en los comentarios. También valoro vuestra opinión, si veis que me he equivocado en alguna cosa, o yo que sé, a lo mejor hay alguien que sabe muchísimo del sector y me puede ayudar en ciertos aspectos. También, si queréis ver estos artículos cuando los saque, recordad que tenéis la newsletter, que ahí ya somos más de 5.800 creo, y va creciendo muy bien, y tenéis los artículos de manera gratuita, sin tener que pagar nada. Y para aquellos que no estáis suscritos y seáis nuevos, también mirad todos los episodios anteriores que tenéis para poneros al día si no habéis entendido muchas cosas de este vídeo, de este nuevo vídeo. Y de hecho, ya que también en los próximos episodios quiero tocar más el modelo y la evaluación de esta empresa, si es que es atractiva, ya lo veremos. Y además también, como os he comentado al principio, tocaremos Nagarro y también estoy mirando otra empresa en un sector anticrisis muy atractivo, que de hecho hoy voy a hablar con analistas y también a lo mejor puedo hablar con el management. Y pues tengo varias ideas que quiero ir comentando, así que para apoyar el proyecto os podéis suscribir aquí debajo, activar las notificaciones, también tenéis la newsletter, recordad también el tema del curso de los locos de Wall Street, que ya está abierto, y no me alargo más, ya nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y recordad siempre invertir con cabeza. Que no me olvide también, os dejo aquí la lista de reproducción que he creado con todos los episodios de la serie.